El presupuesto de una de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood se disparó sin control, convirtiendo un éxito de taquilla en un colapso financiero que conmocionó a toda la industria. Mientras gigantescos decorados eran destruidos y reconstruidos desde cero, una estrella de cine sufrió problemas de salud que paralizaron por completo el rodaje. En medio de este caos, los escándalos amorosos dominaron la prensa mundial, y el set se convirtió en un campo de tensión constante, donde cada día de rodaje costaba millones. Cómo una película que comenzó con un presupuesto controlado logró convertirse en la producción más cara y caótica de la historia de Hollywood, casi llevando a la bancarrota a un gran estudio y cambiando para siempre la forma en que se hacen las películas. Y lo más intrigante, ¿qué sucedió realmente detrás de escena que nadie esperaba y que provocó que todo se descontrolara por completo? La respuesta reside en una secuencia de eventos tan intensos que cambiaron la historia del cine. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. El presupuesto se descontroló por completo. Durante la producción de la epopeya Cleopatra, lo que inicialmente parecía un proyecto ambicioso pero manejable, terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos financieros de la historia de Hollywood. Al principio, la película se planeó con un presupuesto aproximado de $2 millones, una cantidad elevada para la época, pero compatible con una superproducción histórica que buscaba recrear el antiguo Egipto y el mundo romano con gran detalle. La expectativa era realizar una película épica, pero dentro de límites relativamente controlados. Sin embargo, la realidad de la producción pronto se desvió del plan. Desde las primeras semanas de rodaje, surgieron problemas inesperados, creando un efecto dominó difícil de controlar. Los constantes retrasos interrumpieron el ritmo de trabajo, a menudo causados por cambios logísticos, dificultades técnicas e incluso problemas climáticos en las locaciones iniciales. Además, la necesidad de cambiar por completo la locación de rodaje y reconstruir decorados enteros provocó un rápido aumento del presupuesto. A medida que avanzaba la producción, los costos aumentaron en todos los frentes. Construcción de decorados monumentales, elaborados vestuarios, contratación de miles de extras y rodajes más largos. Cada nuevo obstáculo requería mayor inversión, y el presupuesto inicial simplemente dejó de existir en la práctica. El resultado fue un aumento explosivo de los gastos, que superó todos los límites previstos por el estudio. Cuando la película finalmente se terminó, su costo total había superado la asombrosa cifra de $40 millones, convirtiéndose en la producción más cara jamás realizada en la historia del cine hasta ese momento. Este crecimiento descontrolado no solo conmocionó a la industria, sino que también puso al estudio responsable bajo una enorme presión financiera, casi poniendo en peligro su estabilidad. Con el tiempo, 20th Century Fox llegó a citarse como un ejemplo clásico de asunción de riesgos extremos en producciones de gran éxito. Como esto, Cleopatra. Se la recuerda no solo por su grandeza artística, sino también como uno de los mayores ejemplos de presupuesto descontrolado y desafíos de producción jamás vistos en el cine mundial. Elizabeth Taylor fue la primera actriz en ganar $1 millón por una película. Otro factor decisivo que contribuyó al gigantesco aumento de los costos de la epopeya Cleopatra fue el contrato histórico firmado con Elizabeth Taylor, una de las mayores estrellas de cine del mundo en aquel entonces. Su contratación ya representaba un acontecimiento importante en Hollywood, pero el acuerdo superó cualquier estándar anterior en la industria cinematográfica. Por primera vez en la historia, una actriz recibió un pago fijo de $1 millón por una sola película, una cantidad considerada absolutamente extraordinaria y casi inimaginable a principios de la década de 1960. Este salario no era meramente simbólico. Marcó un cambio radical en la forma en que los grandes estudios negociaban con las estrellas de cine. Hasta entonces, incluso los actores consagrados recibían mucho menos.
y los contratos de este calibre eran prácticamente inexistentes para las mujeres en la industria. Además del pago récord, el contrato de Elizabeth Taylor también incluía una participación en las ganancias de taquilla, lo que podría aumentar aún más sus ingresos si la película era un éxito comercial. El acuerdo también incluía una serie de beneficios de lujo, como transporte privado, alojamiento de alta gama y la atención a sus peticiones personales durante toda la producción. Estas condiciones especiales influyeron directamente en el aumento del presupuesto total de la película, ya que el estudio necesitaba cubrir no solo los costos de producción habituales, sino también este contrato sin precedentes. Al mismo tiempo, el acuerdo estableció un nuevo estándar en la industria, allanando el camino para que otras grandes estrellas exigieran salarios cada vez más altos y contratos más ventajosos. El impacto de este momento fue tan significativo que muchos historiadores del cine lo consideran un verdadero punto de inflexión en Hollywood. La relación entre los estudios y las celebridades cambió permanentemente, y el caso de Cleopatra llegó a ser recordada no solo como un hito cinematográfico, sino también como el comienzo de una nueva era de estrellas dentro de la industria del entretenimiento. El inicio del rodaje en Inglaterra y su cancelación. La producción de la epopeya Cleopatra, inicialmente, el proyecto comenzó en Inglaterra, en estudios y locaciones cercanas a Londres, con la intención de aprovechar la infraestructura existente y reducir costos. La idea era mantener un entorno controlado, capaz de agilizar el rodaje y evitar grandes gastos desde el inicio del proyecto. Sin embargo, desde los primeros días, el equipo se enfrentó a problemas inesperados. El principal obstáculo fue el clima inestable de la región, con lluvias frecuentes, cielos nublados y bajas temperaturas. Estas condiciones dificultaron directamente las escenas exteriores, que requerían una iluminación natural intensa y una estética cálida y seca para representar el antiguo Egipto. Las constantes interrupciones causadas por el mal tiempo retrasaron el cronograma y aumentaron los costos de producción. Además, la situación se volvió aún más crítica cuando Elizabeth Taylor, la protagonista de la película, enfermó gravemente durante el rodaje. Su estado de salud la mantuvo alejada del set durante un tiempo considerable, interrumpiendo varias escenas esenciales de la historia. Dado que la producción dependía directamente de su presencia, la interrupción se volvió inevitable. La combinación de un clima adverso y la ausencia del protagonista hizo imposible continuar el rodaje en Inglaterra. Como resultado, la producción se detuvo, lo que provocó importantes retrasos y un aumento sustancial de los ya elevados costes. Este problemático comienzo acabó marcando la pauta para toda la producción de Cleopatra, que más tarde sería recordada como una de las más caóticas y caras de la historia del cine. El traslado de la producción a Roma y la reconstrucción completa de los decorados. Después de que se detuviera el rodaje en Inglaterra, el equipo decidió trasladar toda la producción a la ciudad de Roma en Italia. El proyecto se trasladó para intentar salvarlo. Sin embargo, este cambio no solucionó los problemas. Al contrario, incrementó aún más la complejidad y los costes de la película. En Roma, fue necesario reconstruir prácticamente todos los decorados desde cero, incluyendo palacios, calles antiguas, columnas monumentales y grandes estructuras inspiradas en Egipto y el Imperio Romano. Esta reconstrucción requirió enormes inversiones en mano de obra, materiales y tiempo, ya que muchos de los decorados anteriores no podían reutilizarse. Además, la logística del traslado a otro país implicó el transporte del equipo, el material y el vestuario, lo que infló aún más un presupuesto ya de por sí desorbitado. A pesar de todo este esfuerzo, la producción siguió sufriendo constantes retrasos, convirtiendo la película en uno de los proyectos más caros y problemáticos de la historia de Hollywood. El romance entre Elizabeth Taylor y Richard Burton provocó un escándalo mundial. Durante el rodaje de la épica Cleopatra, la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton se convirtió en uno de los mayores escándalos de la historia de Hollywood. Ambos estaban casados con otras personas en ese momento,
lo que convirtió el inicio del romance en una verdadera conmoción para el público y la prensa internacional. La relación comenzó discretamente durante el rodaje, pero pronto se volvió imposible de ocultar debido a la intensa exposición mediática. Fotografías, rumores y declaraciones comenzaron a circular por todo el mundo, generando enormes repercusiones, tanto negativas como positivas. Mientras que algunos criticaron duramente el comportamiento de la pareja, otros siguieron con fascinación el turbulento romance entre dos de las mayores estrellas de cine de la época. El impacto fue tan grande que la relación terminó influyendo directamente en la atención prestada a la película, eclipsando parte de la producción y convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la década de 1960. Se construyeron decorados gigantescos y extravagantes. Otro elemento impresionante de la producción de Cleopatra, lo más destacable fue la escala monumental de los decorados creados para la película. El equipo de producción decidió invertir en estructuras gigantescas y sumamente detalladas para recrear el antiguo Egipto y el Imperio Romano, con el mayor realismo posible. Se construyeron ciudades enteras, con palacios, templos, amplias avenidas y columnas monumentales, muchas de ellas hechas a medida para escenas específicas. Estos decorados no solo eran grandes, sino también extremadamente lujosos y complejos, requiriendo meses de trabajo y un gran número de artesanos, arquitectos y técnicos altamente cualificados. Algunos de ellos fueron considerados incluso los más grandes jamás construidos en la historia del cine hasta ese momento, impresionando incluso a profesionales experimentados de la industria. Miles de extras participaron en las escenas de gran envergadura. En la producción de la epopeya Cleopatra, la magnitud de las escenas alcanzó un nivel casi nunca visto en el cine de la época. En varias secuencias grandiosas, especialmente aquellas que representaban ejércitos, desfiles y ceremonias del antiguo Egipto y Roma, se utilizaron miles de extras reales. Se estima que en algunas escenas específicas participaron hasta 10. Personas simultáneamente, todas cuidadosamente posicionadas para crear un impresionante impacto visual. Estos extras lucían elaborados trajes históricos hechos a mano, con detalles meticulosos que requerían un gran trabajo de costureras y diseñadores de vestuario. Cada atuendo debía reflejar la riqueza y la grandeza de las civilizaciones antiguas retratadas en la película. La logística para coordinar a tantas personas fue extremadamente compleja, requiriendo equipos completos solo para organizar los movimientos, el posicionamiento y la continuidad de las escenas. Este nivel de producción contribuyó al realismo visual de la película, pero también aumentó significativamente los costos y el tiempo de rodaje, lo que dificultó aún más el proceso para el equipo. Los cambios de directores durante la producción provocaron el caos, otro problema importante que se presentó durante la creación de Cleopatra. El mayor problema fue el cambio de directores a lo largo del proyecto. El director original fue reemplazado durante el rodaje debido a diferencias creativas, problemas de producción y constantes retrasos. Este cambio tuvo un profundo impacto en el progreso de la película, ya que el nuevo director tuvo que reevaluar todo el material ya filmado y adaptar la visión artística del proyecto. En muchos casos, escenas enteras que ya se habían filmado tuvieron que volver a rodarse desde cero, lo que provocó enormes retrasos y aumentó aún más el presupuesto, que ya estaba fuera de control. Además, el cambio de liderazgo generó confusión entre los equipos técnicos y artísticos, dificultando la organización del set y la continuidad del rodaje. La falta de estabilidad en la dirección contribuyó al ambiente caótico de la producción, haciendo que el proceso fuera aún más lento y costoso. Este tipo de inestabilidad terminó convirtiéndose en uno de los factores más recordados al hablar de los problemas internos de la película. El estudio estuvo a punto de quebrar debido a los costes desorbitados. La producción de la epopeya Cleopatra. Las consecuencias financieras fueron tan graves que pusieron en peligro la supervivencia de uno de los estudios más grandes de Hollywood. La empresa responsable, la 20 Century Fox. El estudio se encontró en una situación extremadamente delicada,
cuando los costos comenzaron a dispararse. El presupuesto inicial, ya elevado para la época, se superó varias veces debido a retrasos, cambios de locación, reconstrucción de decorados gigantescos y constantes problemas de producción. Cada nuevo obstáculo implicaba gastar millones de dólares más, sin vislumbrar un retorno inmediato. En un momento dado, la situación se volvió tan crítica que el estudio tuvo que recurrir a decisiones financieras de emergencia, incluyendo préstamos y reorganizaciones internas, para evitar el colapso total. El riesgo de quiebra era real, y el proyecto estuvo a punto de provocar una de las mayores crisis financieras de la historia de Hollywood. Este escenario llevó a que la película fuera vista no solo como una producción cinematográfica, sino también como un ejemplo extremo de cómo un éxito de taquilla puede poner en peligro a toda una compañía. A pesar del caos, la película se convirtió en un clásico del cine. Incluso con todos los problemas, retrasos, escándalos y costos enormes, Cleopatra alcanzó un estatus icónico en la historia del cine. En el momento de su estreno, la película fue objeto de severas críticas debido a su presupuesto absurdo y las dificultades que enfrentó durante la producción, siendo citada a menudo como un ejemplo de los excesos de Hollywood. Sin embargo, con el paso de los años, la percepción de la obra comenzó a cambiar. El público y la crítica llegaron a reconocer la grandeza visual, la ambición artística y el esfuerzo invertido en la creación de la película. Las notables actuaciones de Elizabeth Taylor y otros miembros del reparto, junto con los escenarios monumentales y el estilo narrativo épico, contribuyeron a consolidar la película como una referencia importante en el género histórico. Hoy se la recuerda no solo como una producción problemática, sino también como una de las obras más emblemáticas y ambiciosas jamás realizadas en la historia del cine, que simboliza tanto el exceso como la grandeza de la época dorada de Hollywood. Producciones como esta demuestran cómo una idea puede convertirse en un caos gigantesco e incontrolable. Y si eso te impresionó, en el siguiente vídeo verás algo aún más impactante desde detrás de las cámaras de Hollywood.